creó como, así como una especialidad, ¿no? Por supuesto era una anestesia, era generalizado, ¿no? Para todos los tipos de pacientes, para obstetricia, neurocirugía, cirugía cardíaca, pediatría, para todo. Pero con el pasar de los años, ¿no? Al igual que la cirugía se tuvo que subdividir en subespecialidades, valga la redundancia, para hacer un mejor trabajo en los pacientes o trabajar de una forma más correcta. También la anestesia se ha tenido que subdividir en distintas subespecialidades, ¿no? ¿Para qué? Para dar un mejor manejo también a los pacientes, ¿no? Hoy en día ya hay anestesiólogos subespecialistas en neurocirugía, hay anestesiólogos subespecialistas en cirugías vasculares o cardíacas, también hay anestesiólogos especialistas en pediatría, ¿no? Manejo de pacientes pediátricos. Aunque en el hospital ustedes han visto, ¿no?, que los que están ahí, que son anestesiólogos generales, podemos decir, hacemos de todo tipo de pacientes, pero siempre va a ser mejor un especialista formado en esa área, ¿no? Entonces, a medida que pasan los años, ha sido necesario ir evolucionando y subdividiendo la anestesia. De ellas es una parte de la anestesia pediátrica. Porque un paciente pediátrico no es un adulto pequeño. Tiene distintas fisiopatologías, distintas fisiologías, distinto volumen vascular, ¿no? Su funcionalidad del sistema respiratorio es distinto, ¿no? Manejan distintas presiones, distinto volumen corriente. Entonces, no podemos considerar a un paciente pediátrico un adulto pequeño, porque es totalmente diferente el funcionamiento de su organismo. Aparte que hay distintas también diferencias anatómicas. ¿Cuál es el objetivo de la anestesia pediátrica? ¿O qué es lo que nosotros, al menos en la parte de la evaluación preanestésica del paciente pediátrico, ¿no? Si el niño es un niño que está en etapa preescolar, lo importante de la... levanten la lista, por favor, de la visita preanestésica. Sí, gracias. Es que si es un niño que está en la etapa preescolar, ¿no?, hay que tratar de conversar con él, explicarle, ¿no?, qué es lo que se le va a hacer desde que ingrese a quirófano para disminuir lo que se les ha dicho desde la primera clase, ¿no?, la ansiedad de los pacientes y establecer una relación médico-paciente. Hay que tratar de explicarles. Sería ideal tener un consultorio pediátrico como ustedes han... Por ejemplo, me gusta cómo trabaja Operación Sonrisa, por ejemplo, que fue esa semana que no pudieron ir ustedes. Ellos preparan el ambiente o sea, parece un jardín de niños en el hospital. A uno o dos compañeros fueron a dar examen porque no, por distintos motivos no pudieron y pudieron ver. Es como un jardín, una guardería. Operación Sonrisa, como es una organización tan grande, prepara todo el ambiente adecuado para él. Había muñecos por aquí, autos por aquí, globos por todos lados, o sea, para que el niño se sienta acogido, no sienta que están yendo a un hospital. Estaba bonito y siempre lo arman así. Entonces, sería ideal que nuestro consultorio fuera así, para explicarle, como dice aquí en las diapositivas, ¿no?, con muñecos, con mímicas y todo. Pero tenemos también que abocarnos a nuestra realidad, ¿no?, la realidad de nuestro país. No hay esas áreas. Pero dentro de lo que podamos, a un niño que sea capaz de entender que son niños que están en etapa preescolar, ¿no?, de 4 o 5 años, ya se les puede ir, ¿no?, concientizando de lo que va a ser ese momento de su cirugía y explicarle también a los padres que vayan haciéndolo poco a poco a medida que el día de la cirugía se acerca. Cuando el niño es pequeño, es un lactante menor, por supuesto que no va a entender, no va a saber nada, y ahí es donde damos todas las indicaciones solamente a la madre. ¿Ya? Los tipos de anestesia para los niños, eso sí, igual que en el adulto, ¿ya? Local, regional y general. El general va a ser lo mismo, la misma clasificación que se les ya avisó: inhalatoria, balanceada y totalmente endovenosa. Va a ser lo mismo. Regional, ¿no?, puede ser igual, raquídea y peridural, ambas. Con anestesia local, ¿no?, si va a ser algo muy pequeñito, con una sedación se puede hacer también.
¿Qué tal lo que les decía? ¿Ustedes hagan un trabajo, chicos? ¿Están haciendo un trabajo? Sí. Ah, ya. Que los pacientes pediátricos no pueden ser considerados adultos pequeños. Todo paciente pediátrico sano, ¿qué ASA se considera? ASA 2. ASA 2. Entonces, de entrada, en la autoevaluación preanestésica, nosotros, pacientes, si está sano, ASA 2. ¿Por qué? Porque está en los extremos de la vida. Niños y ancianos y las gestantes porque tienen el binomio madre-hijo. Entonces, eso no se olviden, por favor. ASA 1, 2. 2. ¿Ah? ¿No te entendí? ¿Que lo repita? Que los pacientes pediátricos, al estar en los extremos de la vida, ¿no? Al igual que los ancianos, siempre van a estar en la categoría 2, aunque estén sanos. No hay paciente pediátrico que sea ASA 1. De entrada es ASA 2, aunque esté sano, ¿no? Y si ya tiene alguna enfermedad, por ejemplo, un niño de 3 años que tiene asma, ¿qué ASA sería? Pero controlada. ¿Ah? Controlada. Ya puede estar controlada. ASA 3. ¿Ya? Porque sano es 2. Entonces, si ya tiene una patología, ASA 3. Ahora, si viene con una crisis asmática, que está hipoxémico, está desaturando, no puede respirar, ¿qué ASA sería? 4. 4. ¿Por qué? Porque eso ya lo está incapacitando al niño, ¿no ves? Entonces, ustedes no se confundan, sí, pero si es ASA 1, no es ASA 1, y si está bien y si está controlado o no, ustedes partan. ¿Está incapacitado o no está incapacitado? ¿Está incapacitado? 4. ¿No está incapacitado? 3. ¿Ya? Puede tener varias enfermedades, puede ser ese niño asmático, puede ser diabético, lo que sea, pero si está controlado y no está incapacitado, ASA 3. Ahora, si llega, como les dije, con una crisis asmática, hipoxémico, desaturando, no puede respirar, incluso está a punto de que lo intuben, ya está incapacitado, esto es un ASA 4. ¿Ya? Las pruebas preoperatorias van a depender, ¿no?, del estado del paciente, ¿no?, de todas las patologías que tiene. Por ejemplo, el año pasado llegó a la visita preanestésica un niño que refería ahí la nota. No, la mamá decía que había tenido alergia al Segurane durante un procedimiento que se había hecho meses atrás. Entonces yo tuve que buscar la historia clínica y aparentemente en la hoja sí estaba reportado como el niño presentó un rash alérgico así generalizado, ¿no? Y no se sabía si era el Segurane o era al paracetamol, porque habían sido las dos únicas drogas que se habían usado en él. Entonces, este niño, ¿qué hice? Tuve que pedirle un test alérgico. Inclusive la mamá volvió después porque quería el alergólogo hacerle una prueba directamente del Segurane, ¿no? Y como era un niño pequeño no se podía hacer TIVA porque en los niños muy pequeños de 2, 3 añitos hay que tener mucho cuidado con el propofol, porque para hacer TIVA hay que pasarles durante toda la cirugía el propofol y eso puede causar algún daño hepático. Por eso cuando son muy pequeños no es aconsejable y se hace la balanceada, o sea, el Segurane. Entonces la mamá volvió y me dice, doctora, el alergólogo quiere que usted me regale un poco de Segurane para hacerle prueba a mi hijo en su consulta. Le regalé. Llegó con el test alérgico y ¿qué era? Creo que sí, era alérgico al Segurane, era alérgico al látex y no sé qué más. Entonces se tuvo que preparar el quirófano sin látex. Se tuvo que pedir guantes de nitrilo y tratar de que el ambiente que se iba a usar para él durante 24 horas no se use para otro paciente, solo para él. Bien desinfectado, sin nada de poros ni nada que puedan desencadenar en él una reacción alérgica. Entonces, por eso es que es muy importante en la visita estos casos raros, prepararlos bien, evaluarlos bien para no tener luego complicación, ¿no?
Ese niño pudo haber hecho hasta un shock anafiláctico si no lo preparábamos bien. Y de ende no se usó Seguran, se usó Propofol porque para ese entonces creo que ya tenía 4 años el niño, ¿no? Entre que iba y venía y a ver cuándo se operaba, hasta que lo vio el alergólogo, porque ese Seguran lo tuvo que ir hasta Cochabamba, porque aquí no hacían la prueba. El Propofol se utiliza empieza a utilizar con cuántos años? A partir de los 2 y medio a 3 años. Pero en ese entonces, cuando fue su cirugía, creo que estaba en el límite, algo así, cuando se quería comenzar. Pero toda la prueba de alergología y todo eso demoró meses, creo que casi un año. Casi un año en que la mamá volvió ya con su resultado. Entonces ya se podía usar el Propofol, pero siempre de preferencia hay que tratar de evitarlo, salvo en estos casos donde realmente no se puede usar, o un niño que tenga antecedentes de hipertermia maligna, donde tampoco podemos hacer Seguran. Entonces hay que tratar de no usarlo siempre, solo en caso necesario. Por eso es que se quería sí o sí que se descarte la alergia, pero sí tenía alergia Seguran. Son casos raros, pero puede ocurrir. El ayuno, ¿ya? Cuando hablamos de pediatría hablamos de que hay niños hasta cierta edad que solo toman leche materna, hay algunos, ¿no?, que toman desde que nacen leche de fórmula. Esto para que se les quede bien y no se olviden. La leche de fórmula, por su composición, es lo mismo que ese niño se haya comido un plato de comida. Es lo mismo. Se considera un alimento sólido. Por eso el tiempo que debe pasar entre la toma de la leche de fórmula y una cirugía, como dice acá, ¿no?, son 6 horas, 4 horas si es menor de 6 meses, si es de 6 meses a los 36 meses, 6 horas, y mayor de 36 meses como un adulto, 8 horas. ¿Ya? Distintos, si pueden ver acá, líquidos claros. Líquidos claros, ahí entra la leche materna. Entonces, si ese bebé se alimenta solo de pecho, ¿no?, puede tomar a las 8 de la mañana y a las 10 operarse. El estómago ya va a digerir esa leche. Lo mismo que si tomara agua. Igual, tiene que pasar 2 horas y ya se puede operar. ¿Ya? Si tiene 6 meses, si tiene de 6 a 36 meses, 3 horas, y mayor de 36 meses, 3 horas. ¿Ya? La premedicación va a depender del anestesiólogo. ¿No? Va a depender del anestesiólogo, va a depender de qué tan rápido necesite operar el cirujano. ¿No? Lo ideal sí sería hacerle a todos los niños. ¿En qué consiste? En administrarle alguna droga, ¿no?, que puede ser ketamina, puede ser una benzodiazepina con midazolam, ¿no?, puede ser vía intranasal, ¿no? Se prepara una dosis en una jeringa y se le pone 1 ml y 1 ml. Y hay que esperar unos 15 a 20 minutos que haga efecto. ¿Ya? A algunos les gusta prepararlo la misma mezcla con un poquito de agua o algo que el niño pueda tolerar, un juguito claro, y dárselo por vía oral. Igual se tiene que esperar 15 a 20 minutos. ¿Ya? Por eso va a depender de la premedicación del anestesiólogo que quiera darse ese trabajo de premedicar al niño. Al premedicar, ¿qué es lo que se gana? Que el niño, como va a estar mareadito, va a estar borrachito, usted lo va a quitar de los brazos de la madre y no va a llorar. Y va a entrar tranquilo hasta el quirófano porque está sedado. En cambio, un niño que uno no premedica, usted lo quita de los brazos de la madre y no va a dejar de gritar y de llorar y de patear hasta que uno le ponga la máscara con Segurane y el Segurane haga el efecto hipnótico que recién se pueda dormir. Entonces, por eso que les digo, va a depender mucho del anestesiólogo que tenga esa paciencia de ir a premedicar al niño, preparar sus drogas y premedicarlo, ¿no? Y también de la urgencia de los cirujanos para operar. En el hospital, aunque ahorita no hay mucho, sí, no lo están usando, pero hay unos cochecitos eléctricos igual a control remoto, que le gusta mucho a los niños también, ¿no? A los niños. Es
meten en el carrito. Cuando vayan van a ver al fondo del quirófano, está el carrito. ¿Lo has visto, no? Entonces, pero no sé ahorita porque no lo estamos usando. ¿Qué es lo bueno de premedicar al niño? ¿Ya? Que podemos evitarnos algunas complicaciones. Porque el niño que llora, que grita, ¿ya? El llanto va a producir, ¿no?, moco, ¿no? Va a producir moco y aumento de las secreciones en la vía aérea superior. Por lo tanto, cuando ese niño yo lo meta gritando, llorando y le ponga el Seborane y lo haga dormir, el hecho que se secreten más saliva, más mocos en la vía aérea, puede causarme hipoxia por un laringoespasmo o broncoespasmo. Entonces, por eso que es muy importante, ¿no?, premedicar al niño, porque así entra tranquilito. Usted lo acuesta en la mesa quirúrgica y él está tranquilo, no llora, está sedado. Entonces, por eso es que a veces es mejor darse ese tiempo de hacerlo, ¿no?, para evitar complicaciones también. ¿Qué más? Como dice acá, los agentes más empleados, ¿no?, son las benzodiazepinas como el midazolam, y si el niño tiene una vía periférica, si es un niño que está internado en piso de pediatría, ya lleva varios días ahí, tiene suero, entonces por el suero también se puede hacer midazolam, o se puede usar tiopental o propofol, ¿no?, cualquiera de los tres, que es mejor todavía cuando ya viene con vía. Las edades cronológicas, no se los voy a preguntar, pero tienen que saberlo, que es lo que les decía, ¿no? ¿Hasta cuándo se considera neonato? Les preguntaba la vez pasada. Hasta el mes de vida o 29 días, es paciente neonato. Lactante menor, 12 meses. Mayor de 1 a 2 años y ya de 3 años en adelante, pacientes en edad preescolar. Lo que nosotros tenemos que saber, y ustedes también, ¿no?, que la cabeza de los niños, ¿no?, neonatos y los lactantes menores es más grande en relación al cuerpo, ¿no?, en peso. Es por eso que cuando vamos a manejar la vía aérea de un paciente pediátrico hay que sujetar también el cuello. ¿Por qué? Porque en esos momentos, ¿no?, se pueden producir los latigazos que a veces ocurren cuando uno tiene un accidente de tránsito y se va adelante, ¿no?, y causar alguna lesión a nivel cervical, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el cuellito del paciente pediátrico, porque la cabeza es más grande, el mismo cuello es más corto, ¿no?, la lengua es grande. Entonces todo paciente pediátrico, cuando vayamos a ventilar, sí o sí vamos a tener que usar las cánulas de Mayo que les mostré en la clase pasada, en la intubación, ¿no?, en la práctica de intubación, sí o sí, porque la lengua de los niños pediátricos son grandes. Entonces, si usted lo va a querer hacer dormir, lo primero que se va a ir hacia atrás obstruyendo la vía aérea es la lengua. Entonces, paciente pediátrico, casi en el 90% de los casos se tiene que colocar la cánula de Mayo para permeabilizar la vía aérea y dar una adecuada ventilación, ¿ya? Esta es la causa también por la que le decía que hay que cuidar mucho el cuello, el músculo con el cuello que es débil, ¿no? Entonces tienen que cuidar bien. Es por eso que cuando estamos ventilando, manipulando, una mano acá va debajo del cuellito y la otra así, el pulgar sujetando así el occiput, ¿no?, para evitar cualquier manipulación exagerada que pueda lesionar al niño. ¿Se acuerdan que cuando vimos la práctica de intubación les dije que había una lengüita, ¿no?, que es la epiglotis, y que por debajo de esta lengüita estaban las cuerdas vocales? En los niños esta lengua es más larga, es por eso que a veces es más difícil intubar a los niños. O tenemos que hacer el uso, no de la pala, alguien por ahí preguntaba, las palas que normalmente usamos son curvas. Entonces, para estos casos de estos pacientes pediátricos, a veces es necesario usar una pala recta, ¿ya?, justamente porque es más difícil intubar a los niños debido a que la epiglotis, esa lengüita que les mostré, es mucho más larga, entonces nos dificulta. ¿Vieron? ¿No ven la lengua? La mayoría. ¿Ustedes vieron?
Cuando intubaron, Sí. ¿no ves? No es Se veía como pediátrico. una lengua invertida. No. Ah, O sea, que la niña más gruesa. Mayor. Eso es locura, como te la ¿Ah? ¿Qué cosa? Digo que solo miró el hueco y se puso. ¿Qué fue el último grupo? Sí. Sí. No sé qué le hicieron. Ah, mejor no hablo. Sí, ya me dieron lo del mío. ¿Sí? ¿Te dijeron? Y le dije, no sé si está muy chido. Más bien, pues. No sé qué grupo fue, parece que ustedes bien, no sé si fue el C, el D o el C. Un poquito rasgaron Ah, las cuerdas. Vos has sido. yo no. Yo fui muy duro, Para cuando estaba en el primer grupo E, estaba todo bien, se veía todo, ¿no ves? Todo se veía. Yo no sé qué rato murió. Ya. La tráquea también es más corta en los pacientes pediátricos, ¿no? En relación, obviamente, a un adulto. A ver. La superficie corporal de los niños es más grande, más extensa en relación a los pacientes adultos. Es por eso que los niños también, cuando van a ser sometidos a anestesia, hay que tener, se usan especialmente en ellos unas mantas térmicas que se ponen sobre la mesa quirúrgica. Esas mantas térmicas van a impedir que el paciente sufra de hipotermia. Como tienen una superficie corporal más amplia, tienen más por donde perder calor. Por lo tanto, muchas veces ellos hacen hipotermia. Entonces, para prevenir eso, es que tenemos que usar esas mantitas térmicas a una temperatura adecuada, que son unos 36.5 grados. Qué bueno. ¿Está comiendo? ¿Qué comió? A gente não lançaram o Lex. Los pacientes pediátricos, los pacientes obesos, ya tienen una capacidad pulmonar residual disminuida. ¿Qué quiere decir? Que si yo no consigo dar una ventilación correcta y no resuelvo lo antes posible esa situación, por ejemplo, yo estoy ventilando, pero no consigo ventilarlo correctamente porque la lengua es muy grande y se me va hacia atrás, entonces inmediatamente yo tengo que mejorar la ventilación, tengo que ponerle la cánula de mayo y continuar ventilando. Porque si digo, no, ya falta un minuto nomás, ahorita lo intubo, no. Porque este niño, como tiene una disminución de la capacidad pulmonar residual, va a entrar en hipoxia rápidamente. Y rápidamente en ese minuto que yo no quise ponerle la cánula porque quería intubarlo directo, empieza a desaturar. Y la saturación cae y cae y cae y cuesta recuperar. Cuesta. En este momento le puedo poner la cánula y ventilo, y sigue bajando la saturación y sigue bajando por esa disminución de la capacidad pulmonar residual. ¿Ya? Cuesta que se recupere de ese periodo de hipoxia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los pacientes pediátricos. Valores de presión anormal, revísenlo, ¿no? Pero no se los voy a preguntar porque no es algo que sea importante, ¿no? O sea, sí, pero no es algo que ustedes tendrán que conocer a cabalidad. A diferencia de lo que se creería que para un paciente pediátrico nosotros deberíamos usar menos cantidad de Seborane, es al revés. Se tiene que usar mayores concentraciones de Seborane para conseguir que ese paciente se duerma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un gasto cardíaco aumentado. ¿Qué quiere decir? Si el Seborane, su concentración normal va del 1 al 8%, yo a un niño desde los 1 año o de meses, y yo tengo que usar concentraciones directas del 8% o 5% o 6% para conseguir que ese niño se duerma. Cuando ya el niño entra en una hipnosis, recién, ¿no?, yo puedo disminuir la concentración del Seborane al 2, al 3 o al 4%.
distinto a un adulto. Los adultos generalmente con concentraciones más bajas se duermen porque su gasto cardíaco está disminuido en relación a la de un niño. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Y eso sería todo. Ya no es un tema largo. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esto? Las diferencias de la vía aérea. La larga, epiglotis larga, cuello o una tráquea más corta, musculatura cervical débil, ¿no? ¿Qué más? Las horas de ayuno. Por ahí les pregunto, ¿la leche materna es considerado líquido claro o alimento sólido? Líquido claro. La leche materna. Por ahí les digo, ¿la leche de fórmula es considerado líquido claro o sólido? Sólido. Por lo tanto, necesitan más horas de ayuno para digerir. ¿Qué más? ¿Cuáles son los exámenes que ¿De qué? los anestésicos utilizados? ¿En los niños? Los mismos que en el adulto. Los mismos. Va a depender de la anestesia. Si le vas a hacer anestesia regional, bupivacaína, hiperbárica. Si le vas a hacer peridural, bupivacaína con epinefrina. Si le vas a hacer general, balanceada, vas a usar lo mismo que para un adulto, ¿no? Hipnótico, analgesia, hipnosis y relajante muscular. Y se usan las mismas drogas. Dosis no les voy a preguntar porque no es algo que ustedes tengan que saber ahora. Pero sí quiero que sepan que las mismas técnicas anestésicas se usan para los niños. Por ahí les pregunto, arriba de la pregunta del final, paciente adulto, ¿qué tipo de anestesia se puede hacer? Me tienen que decir local, regional y general. Y abajo, en otra pregunta, les pregunto, pacientes pediátricos, ¿qué tipo de anestesia se puede hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? Lo mismo. ¿No? Entonces, ustedes tienen que saber. Puedo hacer que les pregunten pacientes pediátricos cómo va a ser la inducción. ¿Cómo va a ser la inducción? ¿Qué tiene que haber? Ahorita lo dije. Analgesia, hipnosis, relajación. Tiene que haber lo mismo. Niño pediátrico, niño, ¿qué hace ahí? Sanos. Dos. Esas